Muy buenas noches. Segunda parte de este mini debate sobre el estatuto a la oposición que va a ser presentado al Congreso de la República. La situación es grave por esto. ¿Cuántos líderes regionales de paz han sido asesinados este año? Entre el año pasado y lo corrido de este año, 125 líderes sociales de derechos humanos y militantes, en su mayoría de movimientos de izquierda como Marcha Patriótica y la Unión Patriótica, que han estado muy ligados al proceso de paz además. Una de las razones, una de las normas del Estatuto de Seguridad, del espíritu del Estatuto de Oposición, perdón, es darle seguridad a la oposición para ejercerla. ¿Cuáles son, doctor Iván Duque, las normas que establece el Estatuto de Seguridad y los derechos de la oposición? A ver, Yamit, todo lo que sean mecanismos de protección a la integridad de quienes ejercen la oposición tienen que ser acompañados. Hay que respaldarlos, porque este país tiene una tradición desafortunada de muchísima violencia. Yo también he levantado mi voz en contra de los asesinatos de líderes, no solamente de líderes sociales, sino de líderes de todos los partidos, incluyendo el partido nuestro. Hemos tenido recientemente víctimas en algunas regiones y nosotros necesitamos parar esos baños de sangre y darle todas las garantías a la protección. Yo en eso estoy de acuerdo, pero ¿sabe una cosa, Yamil? A mí me parece más interesante hablar de las cosas que no están y deberían estar en un estatuto de oposición. Por ejemplo, si usted ve el caso de Brasil, Brasil suprime la publicidad estatal 6 meses antes de toda elección. ¿Para qué? Para que no entre el recurso del Estado a interferir en favor de uno u otro candidato. Limita también los eventos públicos de funcionarios inaugurando obras. Perdón, sobre eso de la publicidad. El estatuto contempla lo contrario, es decir, le da derecho a la oposición a hacer. Sí, Yamil, pero mire lo siguiente. Cuando llegó la discusión, por ejemplo, del plebiscito al Congreso, en la plenaria del Senado, nosotros hicimos una proposición para que se limitara la publicidad estatal antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque podía llegar muchísimos recursos del Estado pautando o utilizando mensajes que tuvieran sincronización con el deseo del gobierno. El Senado lo aprobó. Después en la Cámara el propio gobierno lo tumbó. Y esa es una práctica que además ha sido reconocida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Montenegro en Argentina. Si nosotros no le ponemos control al manejo de la publicidad estatal, las garantías para los partidos de oposición se debilitan. Entonces primero, el estatuto sí propone derechos de participación en medios de comunicación que tengan por norma legal los partidos de oposición. Permite lo mínimo de acceso a medios. A ver, hay una parte que es el acceso a los medios, que ¿qué quiere decir? Si el gobierno utiliza X minutos, la oposición tiene X minutos. Eso es bueno, le gusta. A mí eso me parece que es razonable y está en distintos ordenamientos jurídicos del mundo. Pero yo creo que a eso yo sí le agregaría la prohibición por un número de meses que se puede concertar para limitar la publicidad estatal y los eventos estatales. ¿A usted le gusta esa parte, esa reforma, limitar la publicidad estatal? Sí, me gusta. Y que sea igualitaria la participación tanto del Estado como de la oposición, del Estado no del gobierno. Sí, me gusta, pero es que además del estatuto de oposición, la mesa de partidos va a discutir otro tipo de proyectos de ley que serán llevados al Congreso, que tienen que ver, por ejemplo, con el código electoral, con el sistema electoral y con el sistema de partidos. Pero doctor Sanguino, concentrémonos en el estatuto. Sí. Ok. Segundo, el estatuto propone que el gobierno no puede llamar al gobierno a miembros de la oposición. ¿Le gusta eso? A mí me parece sano. A mí me parece sano porque en muchas veces lo que pasaba en este país era que cuando había una facción de algún partido que estaba atacando más, el gobierno los llamaba con canonjías burocráticas para que entraran a respaldar. Inclusive, si usted se da cuenta, eso es un poco la pelea también que hay dentro del polo democrático. Porque usted ve al senador Jorge Enrique Robledo diciendo que él está en oposición, pero al mismo tiempo la doctora Clara López, que es representante y ex candidata presidencial, está en el gobierno, luego pone al partido en una situación de limbo. Entonces, o se declaran en la oposición o son gobierno. A mí me parece que ese tipo de exigencias son sanas también en la democracia. Lo que en consecuencia es también bueno. Sí, yo creo que hay cosas que se pueden, digámoslo, mejorar. Digámoslo, a mí más que el ofrecimiento burocrático a entrar a formar gobierno, a mí lo que me parece importante es que le pongamos un control y un coto al manejo del presupuesto por debajo de la mesa para comprar votaciones en el Congreso. Yo preferiría ver de una vez en el estatuto una discusión abierta y participativa de todas las iniciativas presupuestales
para sus regiones o para proyectos especiales y emblemáticos, y que la oposición abiertamente, a plena luz del día, en el trámite parlamentario también lo pudiera hacer. Eso es algo que hace falta en la redacción. Entonces, yo me doy cuenta de que esta norma del estatuto de oposición, de que los partidos de oposición hagan oposición y no entren al gobierno, está muy tomada de cualquier gobierno parlamentario, Sí. en donde hay un partido de oposición que hace oposición y no sabe nada del gobierno. Eso está bien. A mí eso me parece sano. Eso- sí, a no usted tengo también, discusión. por Sí, supuesto. sí, claro, por supuesto. Pero además el estatuto prevé que el partido, ante la autoridad electoral que quiera hacer oposición, debe hacer una declaración oficial de que es oposición. De que es oposición. Y ni un miembro destacado del partido, esto es de su dirección, o un miembro dirigente del partido de oposición, puede entrar al gobierno, ¿no? Mejor dicho, Ni el gobierno puede cooptarlo, Como porque dijo- estaría violando, y eso es sancionable por el Consejo Nacional Electoral, lo dice el estatuto. por eso, como acaba de decir el autor Iván, que no pasa lo que pasa con su partido. Que no pase. No, y con Y con el Partido Partido Verde. Y lo que ha pasado en el sistema político colombiano, No, y lo que- y con el Polo, y con el Partido y Verde. con el Partido Verde, el Centro Democrático tiene de amigos, por ejemplo, tenía de amigo al procurador Ordóñez, que era del Partido Conservador, que a su vez tenía representación en el gobierno, del presidente también. Santos. Ahí sí está hilando muy No, fino. pues, o sea, Antonio hilando, está diciendo que el pues, Centro Democrático pues, tenía pues, representación en el pues, gobierno, sí me pues, parece que está no, hilando Pues, muy pues delgado. tenía el No, órgano de pero tiene control toda de la la razón. Procuraduría. No. Pero usted sabe, doctor Iván, que los cuatro, que no, Centro Democrático tiene 4 presidenciales, entre otros el doctor Ordóñez. Claro, y la doctora Marta No, Lucía. Pero yo le quería... no entremos en ese debate, que esa no es la discusión, pero es que Antonio está diciendo que es que el Centro Democrático tenía participación porque el doctor Ordóñez era conservador y tenía amigos en el gobierno. A ver, el doctor Ordóñez fue elegido por las plenarias, por el Senado de la República, y votaron ¿Cómo personas fue- de todos los cómo partidos, fue querido elegido Antonio. Hernández Gamarra como contralor en el gobierno del presidente Uribe, Con la sin diferencia- que fuera una concesión de Uribe a un partido de oposición? Fue elegido por unas mayorías ver, parlamentarias que, entre otras cosas, ¿cuál fue eran la- las mayorías parlamentarias que tenía el presidente Uribe. ¿Cuál fue la actitud del gobierno pero en ese déjeme momento? decirle no, lo porque siguiente. es que, o sea, no hagamos arqueología del gobierno Uribe No, cada vez pero que es hay que- una pero pregunta. estamos hablando del sistema usted me está político diciendo, colombiano. usted me está diciendo que en el gobierno Uribe el doctor Hernández Gamarra fue elegida por las mayorías parlamentarias. Eso es verdad. Pero ¿cómo se hizo eso? El gobierno dejó en libertad para la votación, inclusive su propia bancada. Yo lo que estoy diciendo frente al caso del gobierno puntual, su partido lo vive y lo vive también el Polo claro. Democrático. Cuando quieren generar fracturas, entonces un ministerio y se traen a uno para acá, entonces dicen que él representa no al partido, Pues sino a la fíjese, sociedad, pero ejerce, fíjese lo que- pero déjeme yo termino. Entonces ejerce la función de esa manera. Yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con que el partido que se declara en oposición no pueda recibir ofrecimientos a nombre de ese partido para tener representación en el gobierno. Estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que de una vez en el estatuto incorporemos que la discusión de los presupuestos sean participativos También. y abiertos para que inclusive los partidos de oposición con argumentos, con buenos proyectos puedan presentar iniciativas de gasto en la deliberación presupuestal, cosa que hoy no se les permite a ningún Le partido voy de a oposición. contar, Duque, Pero- que esa propuesta la presentamos nosotros hasta hoy, insistentemente, para que fuera incorporada en el Estatuto de Oposición. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno. No la incorporamos acá porque tiene que ver con normas presupuestales del presupuesto público, pero estoy Pero, plenamente entonces, de acuerdo con esa usted. reforma viene. Esa reforma va a venir pero inclusive- porque hay que inclusive eliminar, sería hay que bueno, eliminar, la, inclusive hay que sería eliminar la mermelada por la vía de asignación pública del presupuesto Estoy de de acuerdo. inversión para que los En eso, parlamentarios no pero mire, estén Antonio, de estoy- ministerio en ministerio negociando Vea, los proyectos de las En regiones. eso estoy de acuerdo, y es más, hemos firmado en el pasado iniciativas en los últimos 3 años de varios partidos, incluido el Centro Democrático y el suyo, en Claro, esa dirección. claro, por porque lo supuesto. que nosotros necesitamos es transparentar la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Segunda cosa, que yo también creo que debería estar incorporada acá, o por lo menos si no está acá, anunciarla como parte del paquete. ¿Dónde está la reglamentación del cabildeo en Colombia? Porque hay cabildeo que se mueve ágilmente en unos sectores. Hagamos también esa transparencia y que eso también incluya el cabildeo de los propios partidos políticos por iniciativas y también del gobierno ante los partidos políticos de las iniciativas Pero ¿qué tiene que ver, gubernamentales. con todo respeto, doctor Iván, el cabildeo con el estatuto de Pues oposición? Yamid, una cosa muy sencilla. ¿Usted cree que el gobierno no hace cabildeo de iniciativas en el Congreso? Por supuesto. Por eso, y entonces lo que hay que ponerle ahí son Que los sí, límites. y los empresarios de las Claro. bebidas azucaradas también hicieron Ay. cabildeo para que no les metieran el Vea, impuesto en la vea, reforma ya, tributaria. pero venga, Me parece justo. Pero venga, le digo una cosa.
hay que reglamentar cuál es el límite que tiene el gobierno frente a los partidos políticos cuando va a gestionar sus iniciativas. Y usted, el sector privado también. Y usted que acaba de tocar el tema de las bebidas azucaradas, le quiero decir, eso ni siquiera se discutió en las plenarias. No, yo nunca me opuse a que esa discusión se diera. Pero es que yo sí, ya dado que él lanza aquí, como dicen los futbolistas, el mensaje con los guayos y con los taches en alto, pero yo le contesto. Y yo sí creo, apreciado Antonio Yamid, ojo con esto, si no se reglamenta la manera en la que el gobierno gestiona sus propios proyectos de ley donde se presenta chantaje claro de recursos presupuestales a cambio de votación, no hicimos nada con el estatuto de la oposición. Pero mire, doctor Iván, no tiene sentido que si el gobierno presenta un proyecto de ley, la coalición que apoya al gobierno defienda el proyecto en el Congreso. Claro, sin puestos, claro, sin mermelada, claro, sin convenios interadministrativos, claro, sin contratación directa, claro, sin proponentes únicos amigos de los parlamentarios que votan. Por eso, aquí no podemos hacer un estatuto que queda medio hecho, Yamid, porque aquí estamos viviendo casos de corrupción muy delicados que hacen parte de ese cabildeo del gobierno, sus propias iniciativas. Pero el problema no ha sido con la coalición de gobierno. Digamos, porque la coalición de gobierno, los partidos que se coaligan para gobernar, pues tienen representación burocrática en el gobierno. Eso es obvio. Eso ocurre aquí y en la Conchinchina. Lo problemático es cuando el gobierno usa el presupuesto público y la burocracia pública para cooptar y comprar al opositor político también, y para someterlo, pero una cosa, que es la otra cara de la moneda de lo difícil que es hacer oposición en Colombia, que no solo te eliminan físicamente, sino que te destruyen y te socavan el partido que hace oposición a punta de dádivas y de puestos. En eso estoy de acuerdo. Y entonces este estatuto busca proteger y blindar el ejercicio de la oposición, incluso en temas de seguridad, Yamid y doctor Duque, hay que pedirle, hay que reclamarle al gobierno que el gobierno no estigmatice al opositor político, no lo chuse, porque aquí también ha habido chuzadas. Y aquí también ha habido persecución al opositor político haciendo uso de métodos ilegales también, ¿no? Antonio, entonces a los gobiernos hay que reclamarles no solo escoltas para los dirigentes políticos de oposición. Toda la reglamentación que sea para la seguridad, para la integridad, ya hemos dicho que nosotros lo apoyamos. Ahora, también que quede absolutamente claro, la cooptación del gobierno, la corrupción del gobierno, no solamente al opositor, sino al Parlamento, debe quedar allí expresada, porque acuérdese que son instituciones independientes. Claro. Una cosa es la bancada y otra cosa muy distinta es la conformación de bancadas sobre la base de dádivas y prebendas, que usted sabe que esa ha sido una práctica que este gobierno ha sido bastante eficaz y que estamos viendo las consecuencias en muchísimos sectores que ustedes mismos han denunciado, como ha sido el caso de la alimentación escolar. Claro que sí. Entonces no dejemos también esas cosas por fuera simplemente por las buenas modales o por las formas. Fortalezcamos que esto tenga verdaderamente dientes contra la corrupción, que es el mal que el país tiene hoy en el manejo del gobierno, de sus relaciones con opositores y también con los partidos de su propia coalición. Pero habrá falta reformas al estatuto de la contratación estatal y normas de lucha contra la corrupción que serán complementarias a este estatuto de oposición, porque a este estatuto pues no lo podemos convertir en un arbolito de Navidad y le vamos poniendo todos los problemas que tiene el sistema político colombiano. Pero tampoco lo podemos volver simplemente una declaración de prosa o de poesía lírica cuando no tiene herramientas eficaces para la sanción ejemplar cuando el gobierno transgrede esas normas. Yo lo veo como está el articulado, una muy buena declaración de lo que son prácticas internacionales con muchísimas fallas. Por ejemplo, el tema del financiamiento en la publicidad, el tema de los eventos, el tema de la cooptación, el manejo inclusive del acceso a la réplica, me parece que se podría precisar aún más. Pero si no corregimos eso, sí, pero hay que corregirlo y nosotros vamos a estar en esa deliberación. Lo que sí creo es que hay temas neurálgicos en materia de corrupción que se podrían incluir en el Estatuto de la Oposición para que no se presenten esas prácticas. Pero miren, que yo recuerde, cuando el presidente Santos ya había sido elegido, era presidente electo, primer periodo, el entonces ministro designado de Transporte, de Obras Públicas, no me acuerdo cómo llaman en ese momento, el doctor Cardona. Por instrucción del presidente Santos fue donde el presidente Uribe a pedirle que por favor no firmara el acuerdo Odebrecht. Se lo pidió por favor. Y Uribe dijo, no, lo firmo. Y lo firmó. Un día antes de asumir el gobierno. 6 horas antes. A ver, Yamid. Esto tiene que ver Pero mire, ya que usted hace esa pregunta, yo no quiero ser acá defensor de oficio de
la firma esa, porque esa firma me parece que es lo más corrupto que se haya visto en el mapa regional por lo menos. Y es más, interpuse una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que por haber entregado un soborno para quedar como único proponente le hubieran dado una licitación violando el régimen de competencia, es decir, le debería caer la sanción más severa. Pero también entendamos una cosa, sea un error, sea un acierto, los presidentes gobiernan hasta el día en que entregan el poder, Yamit. Pero, Ahora, que caiga la responsabilidad, que se haga la investigación del proceso de esos funcionarios que recibieron sobornos y que les caiga todo el peso de la ley, que les caiga. Pero eso no era simplemente un tema de si el presidente firmaba o no firmaba, porque se había surtido un proceso que hasta ese momento tenía el aval de los organismos de control, de la Corporación Financiera Internacional y demás. Mire lo que pasó. Sí, pero por eso mismo hoy, ¿qué es lo que tenemos que identificar? No es si se firmó por el presidente el día de la concesión, esa no es la discusión. La discusión es dónde se violaron las normas del monopolio de información, por qué la discrecionalidad en un proceso tan transparente que había seguido las prácticas internacionales fue contaminado con la corrupción. ¿Dónde están esos focos? ¿Era solamente el gobierno o estaba también, o a miembros del gobierno, o estaban los organismos de control o del IFC? El gobierno sobornaron. Claro, y eso queremos que se destape. ¿Por qué inicialmente hubo tanta defensa del señor viceministro que... Mire, Yamit, yo le digo una cosa, el caso ese del señor viceministro es tenebroso y que tiene que caer toda la sanción ejemplar, pero también yo sí quiero que el país investigue más a fondo también cuál fue el papel en ese momento de los organismos de control. ¿Qué pasó con los funcionarios de la Corporación Financiera Internacional? ¿No se percataron? O sea, ¿dónde estaba? ¿O eso era solamente un funcionario que podía tomar una decisión de semejante magnitud? ¿Uno solo? Yo no creo. Y por eso necesitamos que eso salga a la luz pública. Pero otra cosa, Yamil, que no se queden sin investigar las cosas del gobierno también actual. Que nos digan qué fue lo que pasó entre Ocaña y Gamarra. Que nos digan qué ha pasado en otra contratación de Odebrecht. Porque esa práctica del único proponente no es solamente en este contrato. Esa práctica del único proponente fue anunciada por el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer en una de las conferencias de su gremio, diciendo que la contratación de vías terciarias está viendo un patrón sistemático de eso. Y eso se tiene que desnudar. Que es una de las banderas con las cuales avanza el noticiero CNI en denunciar todos los actos de corrupción que se presenten, sean del gobierno. Y en eso estamos aliados en eso. Y eso va a implicar reformas a las normas de contratación del país. Claro, pero además le digo una cosa, Yamit, mire, ¿cómo es posible que está pasando todos estos escándalos y nosotros no estamos revisando lo que está pasando con las regalías? O sea, llevamos 5 años del nuevo sistema de regalías. Las regalías de ciencia y tecnología en departamentos como Córdoba se les están robando más de billones de pesos que se han manejado y no hay un solo proyecto emblemático. Las denuncias de Edgardo Maya sobre la... ¿Qué pasa? Mire lo que pasó en Caprecom. Mire, por ejemplo, yo hice el debate de Reficar. Mire, Yamit, yo hice el debate de Reficar con otros colegas. Yo pregunto, ¿dónde están las investigaciones en este momento sobre cualquier contubernio que se hubiera podido presentar entre la compañía interventora y la administración de la empresa? Porque el Contralor ha hecho unas denuncias siempre a 30.000 pies de altura, pero es que esos contratos que él denuncia, esos son los que tenemos que empezar a investigar como país. Aquí nadie quiere tapar. La lucha contra la corrupción no es de izquierda, ni es de derecha, ni es de ningún partido. Debe ser un propósito nacional. Pero ahora, sigamos con los derechos que el estatuto pretende darle a la oposición a partir del momento en que sea aprobado, inmediatamente después de comerciales. El estatuto, doctor Iván, dispone que el derecho de réplica. Si el gobierno dice algo, la oposición tiene el mismo derecho a replicar. A mí me parece bien, Yamit. Yo creo que es un experimento que ha funcionado en otros países. Por ejemplo, a mí me parece muy enriquecedor el caso de los Estados Unidos, en el famoso discurso de la Unión, que siempre es a comienzo de año, donde el presidente habla sobre sus logros en ese último año y se le da al mismo tiempo al partido de oposición para que haga una réplica y escoge quién hace la réplica. Hay años donde domina el tema económico, entonces buscan a alguien que conozca el tema económico. Me parece que eso es razonable. Absolutamente benéfico para un sistema democrático. Ahora, el estatuto también aprueba o dispone el derecho a la controversia. Sí, que por ejemplo, cuando el gobierno presenta ante el Congreso de la República el proyecto de plan de desarrollo, haya una sesión especial
para que solo la oposición intervenga y controvierta la propuesta de plan de desarrollo que presente el gobierno, ¿no? Y eso es aplicable al nivel territorial también, alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas. Sí, pero hay algo, inclusive, ya que usted me da la oportunidad, Antonio, de mencionarlo, ¿sabe qué sería interesante ver en este estatuto, por ejemplo? Que hubiera audiencias de confirmación de funcionarios públicos. Eso es una práctica que funciona bastante bien y es una garantía de la oposición y que, por ejemplo, México también la tiene. ¿Por qué? Porque eso permite que haya una deliberación de la oposición que todo también. ministro sea ratificado por el Congreso. Sí, pues sí, por lo menos que pase por una audiencia de ratificación. Obviamente se sabe que las mayorías operan, pero ese hecho transparente de recibir preguntas... ¿Eso no corrompe más o la...? Yo no creo, Yamit. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que eso permite que, al contrario, los funcionarios sean bien examinados. Para que corran el riesgo de que sean vetados en el Congreso. Es que yo no lo veo como un riesgo de veto, es llevar al funcionario para que la oposición, que además lo va a estar vigilando en el ejercicio del control político, si tiene reparos sobre su hoja de vida, sobre sus pronunciamientos, sobre sus actividades, se los haga públicamente y eso queda en el registro. ¿Usted proyecta proponer esa adición al estatuto? Pues yo, por lo menos internamente en el partido me gustaría proponerlo para saber si hay espacio para la deliberación. Pero eso son cosas que pueden enriquecer. Ahora, le digo otra cosa que enriquece también muchísimo esto, en la deliberación. ¿Por qué nosotros tenemos reglas tan rígidas para que operen las mociones de censura? ¿Por qué si hay unos debates a fondo en el Congreso sobre los malos comportamientos de los ministros, lo que prima para protegerlos en el cargo simplemente son unas mayorías casi que imposibles de vencer en cualquier régimen, inclusive con esas dádivas que tiene el gobierno? Yo creo, Antonio, que eso vale la pena también incluirlo. Es decir, fortalezcamos el control político de la oposición, pero también mejoremos las condiciones de la oposición para ejercer la moción de censura cuando un ministro haya incumplido los compromisos en el ejercicio del cargo. Ahora, ustedes bien saben, doctor Sanguino, doctor Duque, cómo habitualmente termina este programa. Vamos con eso. A ver, doctor Antonio, oposición. Necesaria. Necesaria. Estatuto. Imperativo. Hasta ahora, saludo a la bandera, se puede mejorar. Debate. Un valor democrático. De la esencia de la deliberación de una sociedad democrática. Corrupción. Enemigo a combatir. El peor de todos los males. Uribismo. También necesario, ojalá propositivo. Partido Verde. A mí no me preguntó por el uribismo, yo le digo esperanza. Partido Verde, un deliberante necesario en la democracia. Lentejismo. Perversión de la democracia. Que lo combate el estatuto, ¿no? Que lo combate el estatuto. Para que la gente nos entienda, por si son muy jóvenes, por ejemplo, la ministra de Trabajo no podría estar en el gabinete si se aprueba el estatuto. Sí, después de que se apruebe el estatuto no podrían ocurrir casos como los que ocurrió con la ministra. Eso le gusta. Para mí, lentejismo es igual a corrupción. Sí. La pregunta para nuestros televidentes, en general, por lo que ustedes han escuchado en estos dos programas, ¿les gusta que el Centro Democrático participe en el debate sobre los derechos de la oposición y se apruebe finalmente el Estatuto de Oposición que impone la Constitución de Colombia? ¿Son partidarios de eso, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, y si ayuda a desarmar a las FARC, mucho mejor. Sí, y necesario para un país, no por imposición de las FARC. Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día, misión central del Noticiero CN.